Hola, buenos días. Hoy es 20 de junio y ayer estuve hablando con una amiga, Su, de Granada, que me hacía una pregunta muy interesante que por lo menos a mí en este momento además me interesa mucho y siempre me ha interesado, pero especialmente en este momento, que es a propósito de la famosa ley de protección de datos. Y en esa ley RGPD, en español es así, es una ley europea que también, bueno, pues nos trae de cabeza a mucha gente que somos o tenemos algún tipo de negocio digital, tenemos blogs o cualquiera de las formas en las que tenemos comunicación con gente y guardamos datos. Esta ley se puso en vigor el 25 de mayo, como la mayoría de la gente sabéis. Y entonces, desde antes del mes de mayo, pues recibimos un montón de emails, la gente que teníamos suscripciones a determinadas noticias, normalmente de blogs y de otros, por supuesto, que tienen comercios, pues los grandes, ¿no? Porque en algún momento hemos comprado y nos han suscrito a la newsletter. Entonces, el propósito no es ya explicar solo la ley RGPD, que en principio no es el motivo de este vídeo. El motivo de este vídeo es tratar de contestar a Su. Ella me preguntaba, bueno, Menchu, entonces, ¿cómo has hecho para adaptar tu blog a la ley? ¿Has copiado y pegado de las páginas de otros? ¿Es tan sencillo como eso? Pues bueno, la respuesta es que no. No es tan sencillo como eso si lo quieres hacer bien. Lógicamente, bueno, pues yo he tenido que investigar y gracias también a que pues tuve la oportunidad de escuchar un webinar dentro de la Escuela de Nuevos Negocios, un webinar dedicado a eso. Pues bueno, me decidí a investigar sobre si había alguna manera de que alguien me ayudase o una aplicación. Entonces encontré la aplicación de las que luego os voy a recomendar, que se llama LexBlogger. Esa aplicación lo que te permite es ir siguiendo los pasos de preguntas y vas rellenando en esas preguntas, son de distinto tipo, vas rellenando los datos que tú conoces en relación a esas preguntas. Lógicamente los conoces porque están relacionados con tu negocio, en mi caso, con mi blog. Entonces, básicamente es eso. Entonces, estas preguntas están por bloques. Entonces, esos bloques de preguntas generan al final una serie de documentos. Concretamente, esta primera parte es la parte dedicada al tratamiento de datos y los en sí generales y de mi blog concretamente, y esos tratamientos de datos generan 5 documentos. Estos 5 documentos, lógicamente, es en mi caso. En mi caso tengo que decir que ahora cuando trate un poquito más de qué tipo de datos, pero son datos que que están calificados como de bajo riesgo o digamos que no son datos sensibles. Datos sensibles los tipos de datos son 3: bajo, medio y alto, y entonces el mío, el alto es cuando guardas información sobre gente de cosas sensibles como aspectos médicos, aspectos de identidad sexual, aspectos de tratamientos, cosas de religión, de política. Hay 5 o 6 y en esos no está mi blog. Yo guardo los datos mínimos, además creo que desde el principio, por el hecho de ser informática, sé que no se debe usar la información de la gente así arbitrariamente y empezar a mandar emails a todo el mundo y tal. No. Bueno, pues hay que ser muy respetuoso y esta ley es de lo que trata, básicamente, de ser respetuoso con al menos yo lo quiero entender así, ser respetuoso con los datos de la gente.
Bien, entonces, vuelvo al tema de cuántos documentos me ha generado, puesto que el nivel de protección, digamos, o el nivel de seguridad de estos datos es bajo. No obstante, bueno, he preparado un cuaderno rojo, que lo tengo aquí, con los documentos que me ha generado la aplicación. Como tengo muy mala memoria, bueno, pues casi todo lo documento. Esto ya se sabe que esto de tener una habilidad a la vez pues puede ser una ventaja. Entonces, bueno, yo lo de documentar, archivar y cómo se hacen las cosas y guardármelo, pues lo suelo hacer precisamente porque si lo quiero repetir otra vez, pues no soy capaz de repetirlo así de memoria. Vale, me ha generado en la primera parte 5 documentos. Espero que no hagan reflejo y si lo hacen, bueno, pues lo enseñaré después. Uno que se llama, voy a hacer un vídeo más concretamente de qué documentos y cómo se navega un poquito por la aplicación. Este documento, concretamente, uno de ellos se llama registro de tratamientos y en él, pues, de alguna manera contestas ¿qué datos guardas de la gente? En mi caso, pues hay 3 tipos de datos que son, bueno, ¿qué datos guardas a la gente? ¿Por qué los guardas? Es decir, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Y además también informar de cuál es el objetivo. Y bueno, pues básicamente es eso. Entonces, por ejemplo, este documento que se llama así, registro de tratamientos, y se trata del tratamiento de datos que hago yo, pues ya en la introducción se dice, pues hay un texto que luego mostraré en el que ya se dice, bueno, que es nivel de seguridad de bajo riesgo. Y concretamente, lo más importante también de esto a nivel teórico es que lo que estamos tratando es de que los datos pues tengan, se guarde una integridad y una confidencialidad. Y esto, como es un tema también grande, pues necesita otra explicación aparte. En fin, bueno, este documento en total tiene, pues en mi caso, 39 hojas. No os asustéis, pero es que esas 39 hojas en parte son las primeras, pues más bien cosas de leyes y luego empezamos con los anexos a partir de la página 14. Por tanto, el anexo 1, pues ¿qué es? Por ejemplo, para ser un poquito más en detalle, pues el anexo 1 pues es el registro de actividades que hago con el tratamiento de datos concretamente de usuarios y suscriptores. ¿Qué es un usuario y qué es un suscriptor? Para mí, un usuario es el que interactúa con la web, es decir, por ejemplo, el que pone un comentario en el blog. En un comentario, pues eso, siguiendo una entrada. Eso es un usuario, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué guardo yo datos de esos? Realmente yo no hago nada con esos datos, pero en el propio WordPress, que es donde tengo el blog, pues guarda, cuando hace alguien un comentario, pues se guarda su email y su nombre y, por supuesto, el comentario. Por tanto, de alguna manera sí que guardo esos datos. Entiendo. Después, tengo suscriptores, porque hay suscripción al blog para recibir las noticias. Entonces, eso lo hago a través de MailChimp y entonces también todo eso se explica, ¿no? Porque la aplicación te lo va preguntando. Entonces, yo digo, pues esto lo guardo ¿para qué? ¿Para qué lo guardo? Pues ¿para qué? Pues para que puedan recibir noticias y lo que hago en realidad no es nada, bueno, es guardar y explicar aquí qué datos guardo de ellos. En realidad, pues es básicamente el email. Después, otro tipo de datos que guardo, que también sigue en el anexo, bueno, pues dices, los potenciales clientes. Bien, hay otra manera en que guardo estos datos, que es la gente que se pone en contacto conmigo previamente a recibir pues un tipo de servicio. Entonces, este pajarito, es que tengo en la terraza un nido de gorriones, que esta primavera les ha dado por venir aquí. Entonces, pues bueno, ahora mismo está cantando, me está apoyando. Siguiendo. Bueno, pues continúo. Estábamos hablando de los potenciales clientes. Entonces, esos potenciales clientes se ponen en contacto conmigo en
en las páginas de ventas en la que dice, oye, ¿cómo se hace esto? Oye, y para contratar este servicio, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿O qué es esto? ¿O qué es lo otro? Vale, entonces esta gente se pone en contacto conmigo a través de un pequeño formulario y digo, ¿qué datos guardo? Pues su nombre, sus apellidos, por supuesto. A veces me mandan después en la comunicación, me mandan más información porque parte de lo que hago son tramitaciones en Reino Unido y traducciones, por tanto sí que me tienen que mandar documentación. A veces evalúo antes de que me paguen esa documentación y por tanto esto está registrado. Potencial cliente. ¿Qué más? Pues también tengo, por otra parte, realmente los clientes. ¿Y qué información guardo de los clientes? Pues digo en este documento qué información guardo de los clientes y cómo está guardada esa información. Esta es la primera parte. Tratamiento de datos, los datos, quién es el responsable, que soy yo, el acceso, las limitaciones, la descripción exactamente de estos datos, cuál es la finalidad y las medidas de seguridad. ¿Vale? Las medidas de seguridad, como están calificadas bajas. En mi caso, las medidas de seguridad, básicamente, yo me acojo a la ley, son copias de seguridad que ya hago desde siempre y bueno, pues tengo un sistema de copias de seguridad, uno por una parte, digo, pues si uso Dropbox, pues eso son copias inmediatas, más luego en mi servidor, mi proveedor de internet, también que son copias diarias que puedo recuperar diariamente. También, por otra parte, copias diarias de lo que es el blog, eso lo hago a través de una aplicación. Y en general todo esto es lo que refleja este documento. Solamente he explicado el anexo 1 para no aburrir, luego si queréis, bueno, pues lo vemos. Pero bueno, esto es bien interesante. Eso que he explicado es lo más interesante, porque después tenemos otros anexos que explicas quién eres tú, por ejemplo, y también en otra parte qué aplicaciones usas, etcétera. Entonces, solamente este es un documento que se llama registro de tratamientos. Segundo documento, otro documento que se llama protocolo de ejercicio de derechos. Por cierto, cada documento tienes que firmarlo. El responsable del tratamiento de datos tiene que firmar este documento. ¿Hay que hacer algo especialmente con este documento? Supongo que no. Esa es una pregunta que tengo que hacer. Yo creo que con estar firmado y guardado, pues ese es mi compromiso. Si tengo que llevarlo a la Agencia de Protección de Datos o tal, que no creo, o sea, en su momento me informé y me dijeron que no hay que llevar nada allí, pero bueno, es una cosa que tendría que preguntar. ¿Qué hago con estos documentos? Bueno, en este caso, de momento, es firmarlos. Segundo documento, pues en este segundo documento es una guía se llama Protocolo Ejercicio de Derechos y es una guía de atención a la persona que ejerce sus derechos. Bien, los derechos de las personas antes se llamaban con las iniciales ARCO, ¿vale? De lo que significa ARCO, pero han añadido 3 más, que también pues merece a lo mejor otro vídeo. Básicamente, las ARCO que antes estaban ya son la de derecho de acceso, es decir, el usuario tiene derecho a acceder a la información que tú guardas de él, ¿vale? R, derecho de rectificación, es decir, a cualquier modificación de esa información, si ha cambiado una dirección y tú guardas la dirección, etcétera. Tienes que, pues bueno. Después, C, de derecho de supresión, es decir, la C viene de, supongo, de cancelación, y la O de derecho de oposición. O sea, que puedes decir que no quieres que guarden tus datos, ¿de acuerdo? Nunca más. Por tanto, aquello en las newsletters que dices, si quieres darte de baja, lo puedes hacer aquí. Si quieres modificar tus datos o tu perfil, lo puedes hacer aquí. Por tanto, igual que eres libre de suscribirte a la newsletter,
¿de acuerdo? Por tanto, si usas MailChimp, por ejemplo, como de suscripción a la newsletter y todo esto, pues ya MailChimp te ofrece por lo menos ese ejercicio de derechos que puede hacer el usuario, o sea, en este caso, pues sí, el usuario, el que recibe la newsletter. Por tanto, esos son sus derechos ARCO. Bien. Y como tengo tendencia a enrollarme, pues siempre digo, no sé si explico demasiado, pero bueno, yo creo que merece la pena un poquito saber nuestros derechos, también como usuarios de otros blogs y de otros sistemas, ¿no? Entonces yo lo que considero es que en estos son 4 derechos, pero han añadido otros 3 más, por lo menos yo desconocía si antes existían, pero ahora sí que me suenan a nuevos, que es... yo lo he llamado como, bueno, es de portabilidad, limitación del tratamiento y tratamiento individualizado. Aquí en portabilidad, bueno, pues sí me gustaría conocer un poquito en qué consiste, aunque puedo leerlo aquí, ¿no? Eso viene explicado. Podrás recibir tus datos personales en formato estructurado. Es decir que, bueno, en principio digo, oye, ¿por qué me guardas los datos? ¿Me guardas los datos por estos? Dámelos y además me los puedes dar, por favor, dámelos en una manera estructurada. O sea, que yo los pueda guardar en un formato CSV o que luego los pueda tratar. En fin, no sé cuál es el objetivo porque si yo es un único usuario. Pero bueno, eso es lo que viene explicado aquí de portabilidad. Después, el de limitación del tratamiento. Limitación del tratamiento, por lo que he leído, es en realidad lo que tú tienes derecho a decir, vale, usted puede tratarme los datos, pero durante este tiempo no. Ese tiempo puede ser de reclamaciones, he entendido yo. Es decir, hay una limitación. Te dejo que trates los datos, pero bueno, en este momento vamos a ponernos de acuerdo porque tengo pleitos con tus contratos o lo que sea, ¿de acuerdo? Yo entiendo que es así. Y después, este último de individualizado. Esto es algo que yo he venido, digamos, un poquito investigando y leyendo porque me interesa muchísimo el tema de lo que ha pasado con Facebook en sí y de por qué están en juicio. Yo hace tiempo que ya lo pienso. Y bueno, yo como informática, pues en el tratamiento de datos, pues digo, bueno, es que esto es una barbaridad. Aquí la gente hace anuncios, claro, en función de unos perfiles y estos perfiles de gente, en función de qué están, en función de los likes que hacen. Me gusta esto, me gusta lo otro, entonces pues es emprendedor. Me gusta esto, me gusta lo otro, pues entonces es hater, lo que se llama hater pues esto, en las campañas, ¿no? De decir, bueno, pues odio, o que te gustan los perros, te gustan los animales, todo eso, Facebook lo guarda. O sea, si nosotros lo vemos en Facebook, quiere decir que eso está guardado. Entonces, el problema que ha venido con esto es que, lógicamente, bueno, a los que se dedican al comercio les viene muy bien porque dice, bueno, un perfil de emprendedor que además sea mujer entre 17 y 35 años o entre 30 y 50 años. Además, mira, tiene dinero porque parece que le gusta el robot este que es la máquina esta que limpia el suelo. ¡Por Dios! ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo, pues claro, sí, a los marketers les viene estupendo. Pero se está haciendo un uso y de esa información, incluso para hacer campañas. La campaña de Trump, la campaña del Brexit, pues se están haciendo perfiles para distintas cosas y eso, en esta ley, está protegido. Por tanto, entiendo, eso es una pregunta, pero hoy voy a intentar preguntárselo al experto, ¿no? Entonces dice, tienes derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automático, incluida la elaboración de perfiles que produzca efectos jurídicos o te afecte. ¿Qué pasa? Pues que, claro, yo le puedo denunciar a Facebook. Bueno, ¿cómo? Pues no admitiendo su política.
Yo como marketer, yo soy muy respetuosa, jamás, o sea, pienso que, bueno, hay también datos más sensibles y otros menos, lógicamente. A mí sí me gusta saber lo que qué perfil, qué edad, pues sí, por supuesto, es que son cosas que son muy atractivas para saber de la gente, pero sin quererme enrollar, porque no va de eso hoy, aunque me apasiona el tema, no, o sea, me parece que hay que poner un poquito de límite a todo este tipo de tratamiento de datos. Bueno, pues este es el segundo documento explicado. ¿De acuerdo? Este documento solamente tiene 4 paginitas y solamente es texto, no es nada más. Incluso este no hay que firmarlo. Esto es como una guía para saber qué es lo que estamos haciendo, es decir, qué tipo de datos estamos tratando. Es decir, por qué hay que proteger esos datos, realmente como usuario y como también marketer o como vendedor en un blog, pues qué es lo qué derechos tenemos, ¿no? ¿Qué derechos tienen mis usuarios, mis clientes, la gente con la que trato? Bueno, pues hay un tercer documento, el 3, que es un manual de usuario, que este ya sí que no lo voy a explicar porque llevamos 20 minutos de vídeo. El manual de usuario, que son, hay que firmarlo, perdón, este sí hay que firmarlo, y son las medidas de seguridad y los procedimientos que se hacen en relación a esos datos. Es decir, bueno, pues qué medidas de seguridad se están tomando, si tienes cortafuegos, etcétera, los procedimientos de notificación, si hay algún problema con los datos, cómo tienes que notificarlo. Este es un manual de usuario. Lo siento, es que creo que ya con 20 minutos tengo más que suficiente. Y luego iré a por más. ¿Vale? Después hay un cuarto documento que es muy sencillo, que también tiene que estar firmado. ¿Vale? Es un acuerdo de prestación de servicios por tercero. Este es un documento que yo he enviado concretamente, por ejemplo, a uno de mis colaboradores, que es de los que, bueno, yo para dar los servicios que doy en el blog, pues tengo que tratar con traducciones y con traductores. Por tanto, hay uno especialmente, mi traductor favorito, con el que he firmado un acuerdo. Hace muchísimo tiempo, 4 años, que trabajamos juntos y entonces compartimos datos. Lógicamente los datos se los doy yo, es decir, son carpetas que yo creo y él accede a ellas para traducir titulaciones principalmente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Traducir al inglés. Y bueno, pues entonces esto es un acuerdo de prestación de servicios con terceros. Lógicamente, si alguien no tiene terceros, pues no tiene este documento. Y lo bueno de esta aplicación es que yo creo que como te va haciendo preguntas, pues tú en función de eso vas contestando y a partir de ahí te puede generar N documentos. En mi caso concreto, yo creo que tengo un mini servicio venta que me genera unos ingresos, pero bueno, tiene un poquito de todo. Por tanto, pienso que es interesante para los bloggers o para la gente que está empezando un negocio o que tiene un pequeño negocio en Internet conocer esto. Y que contestando a la pregunta de Sue, pues me atrevo a grabar el vídeo y explicar un poquito más. Este es el cuarto. Y vamos al quinto documento que te genera la aplicación en esta primera fase. Perdón, llevo 1, 2, 3, sí, no es el quinto, es el cuarto. Simplemente es una hoja en la que dice, es una cláusula informativa en documentos a entregar al usuario. Es decir, que en función de los datos que tú has puesto, de tu identificación, de cuál es tu dirección, etcétera, pues te genera un pequeño documento. Y quién es el responsable del tratamiento de datos, pues un pequeño documento, 2 párrafos, de qué cláusula aproximadamente, es decir, bueno, tú luego lo puedes poner a tu estilo, lógicamente, porque tú eres libre después de usar esta cláusula literal o puedes usarla un poquito más cercana a tu audiencia, ¿no? Entonces, pues esto es una cláusula informativa, vale, en los albaranes, en los presupuestos, en cualquier documento que tú entregues al usuario.
Y un quinto documento, que es una guía para desarrolladores web, que te explica cómo hay que hacer la adecuación en sí del blog, de lo que se ve, porque claro, todo esto que he explicado es lo que no se ve. Pero lo que se ve es en la web, pues que tú tienes un formulario de suscripción o que tienes otro formulario para pedir esto, datos, etcétera. Pues entonces, con esa guía para desarrolladores web, pues hay una orientación de cómo lo debes hacer, que me parece fantástica. Y bueno, ya son 24 minutos los que llevo. Quiero aprovechar también para dar las gracias a Su por las conversaciones que hemos tenido durante este tiempo que hemos empezado en esto de Lanza y de la Escuela de Nuevos Negocios y bueno, que gracias infinitamente por la cantidad de apoyo mutuo, por lo menos desde mi parte, de comprensión, de ilusión por saber qué es lo que estás haciendo, incluso ilusión en poder ayudar. Por eso he grabado este vídeo. O sea, realmente gracias a ti es por lo que me pongo a ello, que es lo que sé hacer. Lo que sé hacer es un poco lo que sabemos hacer o queremos hacer todos los emprendedores digitales, es ayudar de una manera a la gente, a determinada gente. Entonces, en este caso, espero haberte ayudado, aunque sea un poco pesada y haya tardado todo este tiempo en contestar solo a una parte de los documentos que genera la aplicación en cómo has hecho, Menchu, para adaptarte o adecuar tu blog a la ley RGPD. Bueno, pues nada más, como lo voy a subir a YouTube, como siempre, y también empecé un videoblog que va a hablar, principalmente yo soy informática y por tanto lo que me interesa es tecnología, esto de la seguridad de datos me interesa muchísimo y bueno, vamos a ver, que ya lo tenía aparcado lo del videoblog, pero lo retomo, así que muchísimas gracias. Soy Menchu, me podéis encontrar en menchugomez.es y o .com, da lo mismo, así que si tenéis ganas de saber un poquito más sobre lo que hacemos en el Támesis y también en España y a todos aquellos que se quieran ir o a todos aquellos emprendedores a los que les pueda ayudar de manera un poquito más técnica, pues aquí estoy. Luego aquí está mi blog que ya lo tengo explicado por ahí en algún otro vídeo. Así que muchas gracias, que tengáis buen día o que tengas buen día, especialmente a ti, Su, y a todos los que estáis viendo el vídeo y hasta otra. Espero haberos ayudado. Adiós.